Hola chicos, Dios les bendiga y bienvenidos a su canal de YouTube. En el día de hoy, nosotros estaremos trabajando los problemas de movimiento ondulatorio. Son una serie de problemas que tenemos aquí propuesto, a los cuales les vamos a ir dando solución con los debidos procedimientos que se necesitan para que sea una solución adecuada. Sin más preámbulo, iniciamos con nuestras resoluciones. Fíjense acá, el primer ejercicio 6.8 nos dice, una onda sonora tiene una frecuencia de 680 Hz. ¿Cuál es la longitud de onda de ese sonido en el aire y en el agua? Bien, para esta ocasión, tenemos acá que la fórmula para calcular la longitud de onda es lambda igual a V sobre F, donde V representa la velocidad, o sea, la rapidez, y F la frecuencia de nuestra onda. En este caso, nos piden que las calculemos, que cuál es la longitud de onda de ese sonido en el aire y la longitud de onda de ese sonido en el agua. Para lo cual yo utilicé subíndices para hacer una diferencia entre cuando lo calculamos en el aire y cuando lo calculamos en el agua. Para el aire, le he puesto lambda sub A igual a V sobre F. O sea, la longitud de onda del sonido en el aire. Y para el agua, hemos puesto lambda sub H2O igual a V sobre F. Ya sabemos que, ¿verdad? Lambda representa la longitud de onda, en este caso, del sonido en el agua. Entonces decimos que V sobre F. Es la misma fórmula. Lo único que hemos puesto aquí, lambda sub A para referirnos a que es en el aire y lambda sub H2O para referirnos que estamos hablando del agua. Entonces acá, lambda sub A igual a V sobre F, donde la velocidad del sonido en el aire es una constante. Entonces vamos a sustituir por esa constante que en muchas ocasiones tiene ciertas o pequeñitas variaciones, las cuales no va a ser problema porque en alguno de los problemas, valga la redundancia, se le dará cuál es esa constante para que usted trabaje. En este caso tenemos que es 344 metros por segundo, la velocidad del sonido en el aire y la frecuencia. La frecuencia que tenemos acá es de 680 Hz, o sea que ya nos la han dado. Es simple y llanamente sustituir en nuestro problema. El problema es tan simple que luego lo único que usted tiene es que tomar una calculadora y dividir 344 entre 680 Hz. Recuerden que Hz es la unidad 1 sobre segundo. Entonces, al dividir 1 sobre segundo, ¿verdad? 1 sobre segundo, y acá la unidad que tenemos metros por segundo, cuando metros por segundo se divida entre 1 sobre segundo, solo nos va a quedar metro, porque el segundo de acá se va a cancelar con el segundo que tenemos acá, 1 sobre segundo que está en el denominador. Entonces nuestro resultado será 344 en 680, con nuestra calculadora nos dice que es 0.50 y una serie más de decimales. 5, 8, 8, 2, 3, 5, 2, 9, punto suspensivo indicando que se van a repetir de manera infinita. Ahora bien, no nos interesa todo lo que queda acá. Simple y llanamente nos va a interesar después del punto dos cifras decimales, para lo cual vamos a redondear y nos vamos a quedar que lambda sub A es igual a 0.51 metro. Y ya hemos encontrado la longitud de onda del sonido en el aire. Ahora vamos a pasar a la longitud de onda del sonido en el agua. De igual forma, tenemos lambda sub H2O, dijimos que H2O para representar el agua, V sobre F, a rapidez o la velocidad del sonido en el agua dividida entre la frecuencia, que es de 680 Hz. Tenemos, en este caso, lambda H2O es igual a
1600 metros por segundo, que es la velocidad del sonido en el agua, dividido entre los 680 Hz. Recordando que Hz es 1 sobre segundo. Entonces, cuando dividamos metros por segundo entre 1 sobre segundo, se van a cancelar los segundos y solo nos van a quedar los metros. 1800 entre 680 nos da 2.35 y una serie más de decimales que se van a repetir de manera infinita, para lo cual solo nos quedaremos con dos cifras decimales, 3 y 5. Vamos entonces a redondear esto y nos queda que la longitud del sonido en el agua es de 2.35 metros. Dejamos el 5 acá porque después del 5 hay un 2. Entonces no se redondea, no se le suma nada, sino que se queda como 2.35. Lo que hacemos es truncar esta cantidad. Entonces tenemos que la longitud del sonido en el agua es de 2.35. Fíjense que evidentemente es mayor que en el aire, ya que la velocidad del sonido en el aire es 344 metros por segundo y la velocidad del sonido en el agua es de 1600 metros por segundo. Bien, entonces hasta aquí llegó la resolución de este problema. Pasamos al siguiente problema. En el siguiente problema nos dicen que una persona puede escuchar cuando se aproxima a un tren poniendo su oído en la vía. Pregunta: ¿cuánto tarda la onda en viajar por un riel de acero si el tren está a una distancia de 1 kilómetro? Nota: tenga en cuenta que esto no debe hacerse en rieles de trenes modernos. Ese es el problema que nos dan y nos hacen la pregunta de cuánto tardará la onda en viajar por un riel de acero si el tren está a una distancia de 1 kilómetro. Y nos dan una nota en el mismo problema, en nuestro libro, nos dice, tenga en cuenta que esto no debe hacerse en rieles de trenes modernos. Para eso entonces lo que vamos a hacer es a tomar los datos, que fue lo primero que debía hacer en el ejercicio anterior. Se me pasó ese pequeño detalle, pero en los demás problemas no lo dejaremos pasar. Fíjense que acá tenemos que para la resolución de este problema, como lo dije anteriormente, vamos a tomar los datos. Tenemos que delta X, o sea, la distancia, el desplazamiento fue de 1 kilómetro, lo cual equivale a 1000 metros. 1 kilómetro son 1000 metros, porque recuerden que el prefijo kilo hace referencia a 10 elevado al cubo o lo mismo que 1000. Siempre que tengamos el prefijo kilo delante de una de las unidades de medida, este le está indicando que es igual a 1000 unidades de esas que están trabajando. En este caso, 1 kilómetro, 1000 metros. Para los datos continuamos también con la velocidad de esa onda, ¿verdad? En el hierro, que es de 5740 metros por segundo. Y nos piden calcular el tiempo. Estas velocidades acá son velocidades constantes. Hay una tabla de velocidades que usted puede descargar de internet y buscarla para saber cuál es la velocidad del sonido en el agua, la velocidad del sonido en el aire, la velocidad del sonido en el hierro y así sucesivamente. ¿Cuál es la velocidad de cada onda dependiendo del material en el cual se encuentren? Entonces, acá tenemos que para la resolución nuestra fórmula es tiempo, es el desplazamiento entre la rapidez que se utiliza para desplazarse. Veamos, por ejemplo, entonces, que solo hay que sustituir el desplazamiento. Mira, acá es 1 kilómetro, 1000 metros. Usted sustituye 1000 metros. La velocidad del sonido en el hierro es de 5740 metros por segundo. Sustituimos 5740 metros por segundo. Y así de sencillo tomamos nuestra calculadora y dividimos 1000 entre 5740 metros por segundo. Aquí, cuando dividimos metro entre metros por segundo, esa división se hace metro por el recíproco de metro por segundo, que sería segundo sobre metro. Metros con metros se cancelan y nos queda solo segundo. Y evidentemente debe ser así, debe quedar segundo porque estamos hablando de la magnitud tiempo.
Entonces, nuestro tiempo es de 0.17 y un sinnúmero más de decimales de forma infinita, para lo cual vamos a redondear y a dejarlo como 0.17 segundos. Es lo que tarda la onda en viajar por un riel de acero. Si el tren se encuentra a una distancia de 1 kilómetro, 0.17 segundos. O sea que eso es una super velocidad. Es muy vertiginosa. Continuamos entonces con nuestro problema 6.10. Fíjense acá en el 6.10 nos dice, se produce una explosión en el aire en una centésima de segundos. Si la onda sonora originada tiene una longitud de onda de 50 centímetros y la velocidad de propagación del sonido es de 330 metros por segundo, calcule la frecuencia de la onda. Entonces acá nos piden calcular la frecuencia de la onda y nos dan los datos. Hay que leer detenidamente, observar y poner sus datos, luego resolver el ejercicio. Aquí lo más incómodo, yo siempre he dicho, que es tomarse el tiempo de observación. Veamos entonces, en nuestra resolución tenemos los datos. Aquí tenemos que lambda, que es la longitud de onda, de 50 centímetros, 0.5 metros. Fíjense acá en ese. Si la onda sonora originada tiene una longitud de onda de 50 centímetros, entonces lambda, longitud de onda es de 50 centímetros, 0.5 metros. O sea, lo que hice fue convertir los 50 centímetros a 0.5 metros, dividiendo por el factor de 100. 50 entre 100 es igual a 0.5. Cuando queremos llevar de centímetro a metro. Porque recuerden ustedes que un metro tiene 100 centímetros. Entonces un centímetro es 0.01 centímetro. Eso es, perdón, 0.01 metro es un centímetro. Entonces lo que hacemos acá es tomar esos 50 centímetros y llevarlo a 0.5 metros. Y la velocidad de propagación del sonido es de 330 metros por segundo. Fíjense, acá nos dieron 330 metros por segundo. Era lo que le decía, que en el problema le darán de manera indistinta cuál será la propagación del sonido dependiendo del medio en el que se encuentre. Y nos piden calcular la frecuencia de la onda. Entonces, para esto tenemos que la frecuencia de la onda será igual a la rapidez entre la longitud de onda. Fíjense que esto lo dedujimos de la fórmula para calcular la longitud de onda, que dice que la longitud de onda es igual a la velocidad entre la frecuencia. Y despejamos, entonces nos queda que la frecuencia será la rapidez entre la longitud de la onda. Entonces veamos acá. La rapidez, míralo acá, es de 330 metros por segundo y la longitud de onda es de 0.5 metros. Un dato importantísimo que debemos saber es que cuando usted divide una cantidad entre 0.5, es como si usted multiplicara esa cantidad por 2. O sea, si usted tiene 10 entre 0.5, el resultado es 20. 15 entre 0.5, el resultado es 30. 45 entre 0.5, el resultado es 90, porque es como si usted estuviera multiplicando por 2. Entonces, en nuestro caso, 330 entre 0.5 nos va a dar el doble de 330, que es 660. Pero recuerden que ahora dividimos metros por segundo entre metros. Y como nos están pidiendo la frecuencia, esto es unidad de tiempo, también va a quedar solo en segundo. Entonces tenemos que esto es 660 sobre 1 sobre segundo, y 1 sobre segundo es equivalente a hertz. La unidad 1 sobre segundo es hertz. Nos queda entonces 660 hertz. Miren qué simple y sencillo son estos problemas. Como le dije, es cuestión de que leamos nuestro enunciado, entendamos qué nos están pidiendo y saber entonces, en función de lo que nos están pidiendo, cuál es la fórmula que debemos utilizar. Pasemos entonces al problema 6.11. Acá en el problema 6.11 nos dicen que una onda sonora en el aire tiene una frecuencia de 262 Hz y viaja a 330 metros por segundo. ¿A qué distancia están las crestas de la onda? Bien, como siempre, iniciamos con ¿qué?
Asimismo, vamos a iniciar utilizando los datos para la resolución de este problema. En los datos tenemos que la frecuencia es de 262 Hz. Aquí lo leemos. Una onda sonora en el aire tiene una frecuencia de 262 Hz y viaja a 330 metros por segundo. Esa es la velocidad. Se dice que viaja a 330 metros por segundo. Esa es su rapidez. ¿A qué distancia están las crestas de la onda? El mismo procedimiento que hicimos anterior, pero aquí para calcular la longitud de onda. Y sabemos que la longitud de onda es igual a la rapidez entre la frecuencia. Si tiene longitud de onda es igual a la rapidez entre la frecuencia. Fíjense que ya al usted tener sus datos bien organizaditos, va a ser bien sencillo sustituir y operar. En nuestro caso tenemos entonces que la longitud de onda, tenemos que la rapidez de 330 metros por segundo dividido entre la frecuencia de 262 Hz. Recordarles que un Hz es 1 sobre segundo. O sea, que cuando usted divida metros por segundo entre 1 sobre segundo, el segundo término, 1 sobre segundo, va a ser su recíproco, que va a ser segundo sobre 1, o sea, solo segundo, y se va a convertir en una multiplicación de minutos sobre segundo por segundo. Los segundos con los segundos se van a cancelar y solo nos van a quedar metros. Por tanto, utilizo mi calculadora 330 y lo divido entre 262 y esto nos va a dar 1.25 con unos cuantos decimales más de forma infinita. 9, 5, 4, 1, 9, 8, 4, 7, 3, 2, 8, 2, 4, 4 e infinitos decimales más. Recuerden que lo que hacemos es 1.25, tomar las dos primeras cifras decimales y si es posible redondear, hacerlo. En este caso, como después del 5 hay un 9, este 25 acá hay un 9 y 9 está en el rango de ser mayor que 5, entonces podemos redondear y dejarlo como 1.26 metros. Nos queda que la longitud acá de onda es de 1.26 metros. 1.26 metros. Entonces, fíjense lo sencillo que son estos problemas. Acá vamos a pasar al problema 6.12. Dice que un pescador nota que las crestas de las olas pasan por la proa de su bote anclado cada 5 segundos. Al medir la distancia entre dos crestas, resulta que entre estas hay 12 metros. ¿A qué velocidad vienen las olas? Nuevamente, le digo que lo primero que tenemos que hacer acá es tomar nuestros datos, leer nuestro enunciado detalladamente y tomar los datos. Entonces, para eso tenemos los datos. Dice, un pescador nota que las crestas de las olas pasan por la proa de su bote anclado cada 5 segundos. Entonces, cada 5 segundos es el tiempo. El tiempo es de 5 segundos. O ahí. Al medir la distancia entre dos crestas, aquí está ¿quién? La distancia. Entonces tenemos distancia, tenemos tiempo para nuestros datos. Resulta que entre estas hay 12 metros. Entonces tenemos una distancia de 12 metros, un tiempo de 5 segundos y me piden calcular la velocidad. Tenemos distancia 12 metros, tiempo 5 segundos y nos piden calcular la velocidad. Míralo ahí en los datos. Distancia delta X, que es el desplazamiento, es de 12 metros. El tiempo es de 5 segundos y la velocidad es lo que nos piden calcular y eso usted se lo sabe de cinemática, física básica, la cinemática donde nos dice que la velocidad es distancia sobre tiempo. O aquí es rapidez, distancia sobre tiempo, utilice delta X, que es un vector de desplazamiento, pero realmente creo que lo hemos hablado ese tema y debería haber una D, que es un escalar, no un vector. Pero nada, si usted entiende el problema, adelante. Entonces vamos a calcular cuál es la velocidad. Dice que nuestra velocidad aquí es el desplazamiento de 12 metros en el tiempo de 5 segundos. Simple y llanamente recuerde que delta X, usted lo sustituye aquí, desplazamiento de 12 metros, el tiempo de 5 segundos lo sustituye acá y divide 12 entre 5, le toma su calculadora, 12 entre 5 le va a dar 2.4
y ya usted tiene su problema resuelto. 2.4 metros sobre segundo o metros por segundo. Mire lo simple que son estos problemas. Así que nada, mis chicos, Dios les bendiga. Gracias por ver este video hasta el final. Les recomiendo estudiar mucho, sobre todo ser observadores, leer atentos y detenidamente y pedirles que se suscriban a mi canal, que activen la campanita para recibir las notificaciones de cuando hagamos un video y que no se olviden de compartir este material que les puede servir y ser muy útil a otros de sus compañeros. Pueden hacerlo en sus grupos de WhatsApp, por Facebook, en cualquiera de sus redes sociales. Pueden compartir este video y de esa manera me estarán ayudando a que sigamos creciendo. Nada, nos vemos en un próximo video donde completaré los ejercicios restantes de esta práctica. Esto no son todos, faltan. Así que del 6.13 hasta el 6.21 todavía faltan eso y lo estaremos realizando en nuestro video. Así que bye bye chicos, Dios les bendiga y nos vemos en una próxima clase.